buenas a todos y todas. Hoy en Movies tengo el gran placer de hablar con este gran protagonista y estoy segura, no creo, estoy segura, voy a cambiar esta palabra porque estoy segurísima que Eric va a hacer muchos más proyectos después de esta gran serie y este gran personaje que ha hecho en la serie Invisible, como he dicho que la tenéis disponible al completo en Disney, va a dar que hablar. Así que hoy conmigo, Eric Seijo. ¿Qué tal, Eric? Hola, muy buenas, muchas gracias, por cierto, por lo de que va a hacer mucho más. No, hombre, estoy A ver, segurísima. Es que no tengo ni una duda. Te lo digo desde ya. Es que de verdad, vaya cast, vaya serie, ya te lo dije cuando hablamos rapidísimo en la entrevista. Ahora ya sabes cómo funcionan las entrevistas, porque sí, ahora un poco más ¿no? de experiencia. Para los que no sepáis, es el primer trabajo de Eric, ¿vale? Como actor. Y voy a entrarme primero para hablar, Eric, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo así decides meterte a este mundo tan grande y también tan difícil, podemos decirlo, ¿vale? Mm. De la actuación. Cuéntame. Pues, a ver, todo empezó, hablo del proyecto de cómo empecé como actor. ¿Por cuál vamos? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tú cuéntame, ¿cómo Vale. empezaste como actor? Eh, Exacto. ¿Cómo empecé con actor? Pues debía ser ya muy, muy pequeñito, debía tener 7 años, y mi hermana canta. Y por amigos de amigos de amigos de amigos nos recomendaron una agencia para que empezara mi hermana. Mm, Y yo la acompañé junto con mi madre a la agencia. Y ahí estaba aburrido, entonces empecé a hablar con alguien. Y ese alguien resulta que era la directora de la agencia. amigo, Y vale. le caí muy bien porque yo sé mucho de hablar y estaba aburrido, empecé a hablar y me preguntó si quería formar parte de la agencia. A lo No, que yo no quería. Yo no quería. Yo no ya, sabía qué era, pero no quería. Pero tampoco quería quedar mal. Entonces dije que sí. Entonces ya. dije que sí. Y me hicieron las fotos y de ahí empecé con anuncios, después me Mm, moví a cortometrajes, de ahí una obra de teatro. Después un día me viene un casting muy, muy chulo de una serie que no mm, sabía bien bien de qué era, ya, que después resultó ser de Invisible. Y me acuerdo que era un papel, bueno, la separata que nos dieron era una escena durilla, claro. donde tenía que conectar bastante emocionalmente y me acuerdo que estuve currándome mucho hasta a las 12:30, que para ese entonces era un poco tarde para mí. Estuve desde las 8 hasta las 12:30 currándome el casting, que era un vídeo desde casa, Claro, y a ver qué salía. Y de allí, súper sorprendido, les gustó mucho y me hicieron ir a Madrid. ya. Primera vez que estuve en Madrid fue por el casting de Invisible presencial. Y ahí me hicieron hacer una improvisación con el psicólogo y estaba súper, súper motivado y yo creo que salió bastante bien. Y ahí conocí en ese mismo casting a alguien que era muy majo, que tenía una barba, no sé qué, empezaba a hacer bromas, que después resultó que era el director. Y el tío lo hacía puesta para que no sepas que es el director, como tu jefe, ¿no? Y no te das cuenta Ya. que es tu jefe. Y ahí había muchas buenas vibras y me seleccionaron para esta así que yo no me lo esperaba. Yo he hecho miles y miles de castings. Yo Ya. lo último que me esperaba es que me cogieran para algo tan, tan chulo, tan bonito y tan grande. Hombre, claro, porque estamos hablando de una serie para una plataforma tan grande como es Disney, que creo que este mundo de Disney, creo que todo el mundo quiere trabajar dentro de esta marca global como es Disney. Después estamos hablando de una serie que está adaptada del libro de Eloy Moreno, que Claro, también fue un boom. Y también, claro, hay cierta responsabilidad porque muchas veces, ya sabemos, todos y todas aquí conocemos pues que las adaptaciones que son llevadas del libro no las puedes calcar, no las puedes poner tal y como está plasmado en el libro. Hay muchas cosas, obviamente, que a la gente pues le va a llegar de otra manera. Pero primero, ¿cómo fue para ti esa responsabilidad, Eric? Es decir, la adaptación llevada a la pequeña pantalla en este caso, ¿no? En forma de serie. claro, pues inicialmente un vertido increíble, porque claro, una barbaridad de fans de Eloy que después me empezaron a escribir por Instagram, que me hacía mucha ilusión, pero también un poco de, más te vale hacerlo bien. ¡Oh! Más te vale hacer, Oh, ya, sí. Y también presión que me ponía yo mismo. claro. Además del libro y de los fans que tiene, es un tema muy importante y yo le quería hacer justicia. Y durante los ensayos, que creo que fue un mes de ensayos, que es bastante, una barbaridad, cada día currando lo máximo posible para poder acercarme lo máximo posible al personaje descrito en el libro, porque en el Mm, fondo
he tenido una oportunidad increíble y he querido sacar el máximo partido posible. Y yo estoy bastante contento con el resultado. Estoy bastante contento con el resultado. Hombre, claro, ¿quién no está contento? Porque creo que es una serie que sin duda va a marcar un antes y después en tu carrera y en la de muchos chicos que vemos también y que vemos en la serie. Pero también, como tú dices, estamos dando visibilidad, estamos hablando de un problema tan serio y al que hay que darle mucho Mm. respeto y conciencia, sobre todo, ¿no? Hay que saber que el público, que los espectadores también empaticen con todos ellos, que eso creo que para mí es lo primordial en una serie o en Mm. una película, empatizar con los personajes sobre el bullying, ¿no? En este caso. Entonces, tú primero también, ¿qué pensaste sobre la temática y sobre este personaje? Porque es un personaje con mucho peso, Eric. Es decir, yo creo es que de verdad lo has afrontado maravillosamente porque, madre mía, nos has demostrado, nos has hecho sentir miedo, me has hecho sentir dolor, me has hecho sentir rabia, frustración, impotencia, todos los adjetivos me has hecho sentir muchas cosas y creo que eso sin duda alaba tu trabajo. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido darle todo este enfoque y estos puntos tan diferentes, tantos contrastes en este personaje? Pues es muy difícil porque además yo tengo la suerte de no sufrir nunca acoso. Nunca he sufrido acoso. Incluso si lo hubiera sufrido no lo hubiera querido basar en experiencia personal porque después de la serie de rodaje te quedas un poco rayado. Pero sí que he tenido amigos muy cercanos que lo han sufrido. Entonces, vuelvo, quería hacerle justicia. Y estas, como has dicho tú muy bien, tengo que pasar por un espectro de emociones muy largo, desde de la Claro, alegría hasta la tristeza, increíble. bueno, las vías del tren, que Todo, no quiero decir mucho de allí. claro, No sé si alguien lo haya visto, pero creo que seguramente lo hayan visto, pero allí hay una decisión bastante importante que a nivel claro, interpretativo es muy difícil. Y yo estoy medio loco porque me gusta mucho rodar escenas extremas. ya. Cuanto más llorar, cuanto más sufrir, más lo disfruto. Oh, Porque yo entro muy rápido y salgo muy rápido. oh, Y qué poder vivir bien. estas experiencias, pues tan difíciles, pero a la vez tan bonitas, desde un espacio seguro, que es el rodaje, que el momento que Claro. dices corten, tú sales y yo al cámara lo saludo, de hecho lo llamaba en brazotes porque estaba muy cachas de tanto coger la cámara y hice una camiseta con unos brazos. Ay, me Eh, encanta. sí, sí, es que claro, en el set hay una confianza después de 6 meses juntos Sí, que yo lo disfrutaba, de verdad, cuando más dura la escena, con más adrenalina me venía al rodaje y mejor quería hacerlo. claro. Así que fue un reto, pero una gran suerte a la vez. Claro, y reunirte con todos estos compañeros, compañeras de trabajo que son de tu edad, obviamente, ¿cómo fue Mm. también formar, claro, esta unión, digamos, ¿no? Sí, la verdad que hicimos muchísima piña porque tantos días juntos, viendo escenas tan duras, trabajando juntos y además con tan buena gente, que como lo has dicho tú muy bien, el que hace ha sido increíble. Los compañeros que he tenido son amigos de verdad. Ethan, el que hace de Caro, es uno de Sí, mis mejores amigos en la vida real. Ha venido a Barcelona, yo he ido a su pueblo de Toledo y estamos organizando que vuelva aquí y que yo vuelva a ir allí. En ay, plan, es que Isan es es genial. Yo le conozco increíble. también de Sí, hace sí, unas sí. películas, sí. Te voy a pasármelo bien. Claro, Pues sí, claro, sí, sí, no, no. Yo lo quiero muchísimo. Se ha hecho muchísima piña y yo creo que también se ha trasladado a la pantalla. El- la confianza de estar en grupo indudablemente afecta a tu interpretación. claro, porque también es eso lo que tú dices, estar rodeado y que al final te den ese feedback, porque es Mm. necesario tener ese feedback, ¿sabes? Gente, decir, me refiero, Completamente. claro, de que él tiene que darle pie para que hable con un diálogo, bueno, un poco para explicarlo a los espectadores, tiene que haber esa empatía, porque aparte ellos tienen una relación de amistad Sí. en la serie, entonces eso se ve, de verdad, el grupo que formáis y también lo bien que os lleváis a pesar de todo lo terrorífico, porque al fin y al cabo lo que se cuenta de verdad te pone los pelos de punta en muchas oportunidades, porque es muy heavy, te Mm. lo digo de verdad. Entonces, en tu caso también, con este actor, digamos, con el que hace de tu entre comillas, digamos, o el que hace el bullying a tu personaje, también Sí, cómo fue un poco trabajarlo para distanciar, ¿no? Lo que es la sí. persona del personaje, que es muy importante. Pues muy bien, muy bien. Diego es un gran actor y una gran persona. Y las escenas, por ejemplo, duras, donde había Sí, bastante físico, digamos,
era corte y nos dábamos un abrazo. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh, Me decía, oye, ¿qué tal, Eric? Yo digo, súper bien, ¿tú qué tal? Porque emocionalmente es difícil también que nos escape una patada. Y en todo el rodaje, en 6 meses, con unas cuantas escenas físicas donde pues me pegaba, nunca, 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 nunca se le escapó una patada. Nunca. hombre, es Y que eso todo es mucho está también, agradecer y me gusta mucho. claro, todo tiene que estar bien planificado para ver el juego de Mm. cámaras y todo esto. Sí, Es sí. que el trabajo de Paco Caballero, al que adoro, y él lo sabe, Paco, si Sí, me estás tío, viendo por lo, aquí en lo he este hecho vídeo, súper bien. seguro que me verás porque Paco es lo más, nunca se pierde en nuestros vídeos. ¿Cómo ha sido Paco en el rodaje? Cuéntame, porque Paco a veces es como un niño grande, a mí me encanta que bromea mucho, está siempre con una sonrisa de oreja a oreja y tiene una confianza increíble en todo ese trabajo. Cuéntame, ¿cómo fue Eric? Es, es increíble. Como tú muy bien has dicho, es increíble, una gran persona y siempre es muy exigente, pero siempre es de la sonrisa, siempre es de hacerte reír. Yo tengo un par de anécdotas, ahora cuento una, de cómo lo hacía. Estaba en un rodaje en las vías del tren Mm, y yo tenía que estar corriendo y tenía que tropezarme, tenía que dar un par de vueltas y caerme de una manera muy específica, después hacer una escena mm, emocionalmente complicada, estar hablándolo con el especialista, cómo lo haría, además no podía tener protección en la cara porque era un plano cenital y se me claro, veía. Estaba ahí súper rayado, súper rayado, súper rayado, y vamos mal de tiempo, entonces el primer dirección dice, venga, va, vamos a rodar. Y cuando menos me espero dicen, acción. Entonces me pongo a correr, voy corriendo a toda velocidad. Eh, Doy la vuelta, las dos vueltas, lo hago perfecto. Me caigo así, hago la escena que tengo que hacer, que tampoco voy a decir mucho spoiler, y todos aplaudiendo, ¡ay, qué bien lo has hecho! Yo súper muerto de miedo de, ya. ¿y si sale mal? ¿Y si me doy un golpe con la cabeza o algo? Todos aplaudiendo súper contentos, y me viene una especialista y dice, tío, lo has clavado, no, no vamos a hacer otra, es perfecto. Sale Paco súper contento con una sonrisa de aquí a aquí, Ya. y me viene y dice, ¡Eric, increíble! También, vamos a hacer otra, más y mejor. Y yo lo miro con una cara de rabia de ¿por qué otra? Hicimos otra y salió mejor y el tío tenía razón. ¿Ves? Claro, porque ya Y es vas esa más experiencia. confiado, porque vas más confiado, ya habías hecho, Claro, claro, entonces ahí está como que te quitaste el miedo, ¿sabes? Es que Paco claro, sabe claro, claro, mucho. claro. Es que Paco sabe mucho, ¿no? Nunca, nunca le preguntes por qué lo hace porque sabe más que tú. Es así, es la lección que he aprendido. No, de verdad, es que, y tienes, claro, obviamente supongo que tendrás muchas ganas de volver a trabajar con él. Hombre, unas ganas increíbles. Es que claro, me lo pasaba súper bien el rodaje. Dormía Qué, plano, disfrutaba cada qué momento, guay. estaba feliz. Y bueno, aquí vienen, Eric, mis últimas dos preguntas, porque Dios mío, el tiempo pasa volando, perdón, pero bueno, rápidamente, yo espero que tengas más proyectos por delante, como te he dicho, y volver a hablar de esos proyectos que tengas, pero ¿qué te Igualmente. llevas? ¿Qué te llevas de Invisible? ¿Qué te llevas de esta serie, de este trabajo? Dos cosas principalmente. ¿Mm? Primero, aparte de la elección y todo lo que he aprendido a nivel interpretativo, unos grandes amigos, ya sea Paco, ya sea Izan, de estos amigos estarán de por vida, porque la conexión que hemos tenido ha sido muy bonita. Y segundo, un punto de vista diferente sobre el bullying, sobre el acoso escolar, que es, esto he dicho mil veces, que no es tan fácil como blanco y negro, como el acosador y la víctima, Mm, sino que hay un montón de grises, áreas grises, y en el fondo todo el mundo tiene un poco de culpa, mm, incluso los que deciden mirar a otro lado. mm. No, 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 Eso sin es duda. lo que he aprendido. No, 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 de verdad, y eso es algo que creo que todos nos hemos quedado con eso, no echar la vista al otro lado, Mm. tratar de hablar y lo que puedes hacer es la comunicación, es decir, comunicación, comunicación yo creo que es algo imprescindible para todo, de verdad. Y la última pregunta, sé que quizás esta no me vas a poder contestar, pero yo solamente quiero un sí y un no. ¿Se vienen más proyectos para 2025? ¿Hay cosas cerradas? ¿Hay nuevos trabajos por ahí? Sí. Ya está, ¿ves? Ya con tu cara me lo dice todo, es en plan, si esa sonrisa, ¿no? Sí, 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 es completamente verdad, completamente Oh, verdad. qué guay. Espero de verdad, de todo corazón, poder saber y tener noticias pronto de estos trabajos, que sean más de uno, Eric, porque creo que ya te lo he dicho mil veces, pero te lo voy a repetir, te mereces muchísimo, muchísimo trabajo. Muchísimas gracias. Que no te perdamos de vista. Ya sabes que Movies es tu casa.
Yo de verdad, desde aquí te digo, cuando quieras puedes venir, cuando tengas otro proyecto, cuando tengas más proyectos, será un placer volver a hablar contigo porque se me ha pasado el tiempo volando, de verdad te lo Igualmente, digo. me lo paso muy Así, bien, me encanta. Las ya, entrevistas con groupies es muy cómodo. ay, gracias, de verdad, Eric. Así que solamente vamos a pasar a las palomitas, ¿vale? Te voy a Perfecto. sacar una pregunta al azar. Vamos a ver qué pasa. A ver. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro? Me encanta, Uy, uy. Buena pregunta, ¿eh? Eh, me encanta. es difícil. Pues que estés, que estés orgulloso de lo que has conseguido, que no tienes por qué siempre buscar más porque lo que has conseguido ahora es de estar orgulloso. Oh, qué bonito, de verdad, me gusta. Me quedo con eso, Eric. Y solamente para terminar, por favor, invita a todos los espectadores a que no se pierdan la serie, lo que tú quieras. Adelante. Pues muchas gracias por escucharme y ya sabes dónde verme, en Invisible Disney Plus. Vamos a por el top 1.